Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que estén viendo este video, no sé a la hora que lo vayan a ver. Eh, Vamos a hacer un corto video con respecto a las instalaciones de un halógenos con relay. Para hacer una instalación de relay, bueno, antes de todo, eh, doy las gracias a los que están viendo este video. Suscríbanse, denle me gusta, denle like, suscríbanse a la campanita para que cada vez que subamos un video a ustedes le lleguen. Me disculpan porque el día domingo teníamos un en vivo, íbamos a hablar de una clase, pero el motivo fue que pasó un camión y le dio a un poste de extendido eléctrico y botó los cables, hizo un corto, se quemaron unos transformadores y los cables y todo eso, entonces no había energía eléctrica y no se pudo hacer el envío. El otro domingo lo vamos a hacer el en vivo y vamos a ver si en estos días los programamos para hacer el en vivo del domingo pasado. Vamos a ver si en 3 semanas hacemos un en vivo. Estaremos anunciando igual por los videos que vamos a estar presentando. Bueno, estamos a 28 de julio del año 2025, 9 de la noche con 20 minutos. Eh, Vamos a ver cómo se instalan unos relay, cómo se hace una instalación de halógenos. Bueno, hay muchas personas que instalan halógenos, lo instalan de la batería, un fusible, un interruptor y las líneas que van a los halógenos. Eso no está correcto, hacer la instalación así. ¿Por qué? Porque puede quemar el cableado, se puede quemar el interruptor y agarrar fuego el sistema. Lo otro es que muchos lo que hacen es hacer la instalación de los halógenos tomándose las líneas de las luces alta, de la luz baja. Uno le llaman luz larga, otro le llaman luz corta. Entonces hay unos que lo toman de la luz larga, de la luz corta, de la luz alta, de la luz baja. A veces lo instalan de la luz de cuarto de luz, algunos le llaman parking, otros le llaman laterales, otros le llaman carrocería. Se agarran de las líneas esas y nada más tiran las líneas a los halógenos. ¿Qué pasa? Se quema el fusible. Supongamos que lo estamos instalando de luz de cuarto de luz, que es el primer paso cuando uno prende las luces. Ustedes saben que uno le gira la palanquita una vez y prende la luz en lo que es el tablero, las luces de afuera, de color rojo atrás, eh, prenden las luces que donde van los botones de tanto radio, aire acondicionado, se encienden todas esas luces. Entonces, uno le llaman carrocería, otros le llaman parking, otros le llaman laterales, cuarto de luz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me conecto de esas líneas, conecto los halógenos a esas líneas, eh, el consumo que tienen vamos a suponer que estos son halógenos, a ponerle nombre aquí, halógenos. Este es interruptor o switch. Batería, fusible, relay, para que entendamos mejor. Entonces muchos lo que hacen es conectar los halógenos directo a las líneas de cuarto de luz, parking, laterales,
carrocería, como le llamen. Y cuando están trabajando los halógenos prendidos, lo primero que va a pasar es que los halógenos no van a alumbrar, no van a tener una densidad de la luz a como tiene que ser. Su densidad va a ser muy baja. Se va a ver muy pobre lo que es ¿cómo le podríamos decir? La iluminación del halógeno va a ser opaca, muy baja, muy poco va a alumbrar. Y el consumo va a quemar el fusible. Y entonces es ahí donde dicen, bueno, tiene un corto el sistema. Sí, tiene un corto porque lo provocaron a través de unos halógenos que conectaron erróneamente, porque no se tienen que conectar directo. Hay unos que lo conectan con la luz larga, la luz alta. ¿Qué pasa? Prenden luz alta, pum, prenden halógeno y prenden los focos de las luces altas, largas, dependiendo como lo llamen en su país. ¿Y qué pasa? Con el consumo, vieras que ahora las luces llegan donde el técnico y le dicen, vieras que las luces ahora están muy bajas, no alumbran demasiado, ya la luz alta, la luz larga, alumbra como que fuera la luz baja, la luz corta, y se pone muy poco, alumbra, no veo nada más allá, y los cables se ponen calientes y se me viene quemando el fusible. Hay un corto en el sistema, sí, porque el que instaló los halógenos lo instaló mal. Si es un técnico, pues es un técnico que no está capacitado todavía. Y si lo hizo el cliente, pues está mal, porque él tiene que pagar a un técnico profesional con experiencia que le instale los halógenos como tiene que ser. Un técnico tiene que saber de cuánto es estos halógenos, qué tipo de fusible le voy a poner, qué tipo de relay va a llevar, cuánto es lo que consume en voltaje va a consumir ese halógeno, cuánto es el amperaje, qué tipo de interruptor le puedo poner. Porque si yo le pongo un fusible de 30 amperios y estos halógenos me consumen 20 o 15 amperios y le estoy metiendo un fusible de 30, ¿qué va a pasar? Si estos halógenos exceden a 20 amperios, 5 amperios más, o entran a corto, este fusible no se va a cortar porque tendré que dar a una alta temperatura, a un amperaje infinito para que lo corte el fusible. Entonces, agarra fuego el cableado primero y el fusible no se corta, no se corta. Y pues es un fusible de mala calidad. Entonces, el técnico tiene que saber qué tipo de fusible le va a poner a lo que va a instalar. Si es halógeno, si es un pito, si son halógenos, si es un pito, si es una luz LED, si es una luz incandescente que no es LED, que son las que no poseen oxígeno, porque el consumo es diferente de amperaje. Si le voy a instalar, ¿qué le pudiese decir? Un radio, una planta, una bazooka, X accesorio al carro. Depende del consumo y amperaje de ese accesorio, es el tipo de fusible que tengo que poner. Comento. Para poner esos halógenos, lo primero que tenemos que hacer es ir a la batería. Cuando estamos en la batería, tenemos que ver que sea una batería que esté en buen estado. Lo primero que tengo que hacer yo es medir el cableado, ver si el cableado de este sistema a través de la batería está en perfectas condiciones para yo hacer una instalación de unos halógenos. Porque si el cableado negativo de la batería al chasis tiene sulfatación internamente, óxido, o hay una flojedad en los terminales de ojo, si tiene que la línea en cierto punto eh, está quebrado el cable, o flojedad en el tornillo que sostiene el terminal de ojo al chasis o ya sea la batería, eso me va a ocasionar a mí una caída de tensión
y esa caída de tensión va a hacer que mis halógenos no funcionen como tienen que ser. Incluso me pueden producir que se me quemen los halógenos, que se me queme el relay y que se me vaya quemando el fusible por una mala conexión en el aspecto de que tenga sulfato, que tenga óxido o una flojedad en el sistema. Eso sí produce un falso contacto. Ok, el cableado está bien, el negativo, pero tengo que ver si la gasa o el poste de la batería está en buenas condiciones para que me transmita el negativo a ese cable negativo, porque es un conductor. Ya si esto me produce que el cable esté quebrado, unas líneas, o que esté flojo, o que tenga sulfato o óxido por el agua que le ha caído, entonces eso me va a producir una resistencia. Y esa resistencia me va a oponer el flujo de electrones, el flujo de voltaje que me va a conducir por este cable. Y entonces ese flujo de electrones, ese voltaje, ese amperaje que va a circular por ese conductor que es el cable, a través de ese óxido, a través de ese sulfato de batería, o el cable esté ya recalentado, esté negro las hebras del cable, o alguna flojedad, me va a producir un falso contacto, me va a producir una resistencia, y esa resistencia me puede producir a que se me queme el sistema internamente, o que los halógenos alumbren poco, que los halógenos se me quemen los bombillos, que se me iba quemando el interruptor, el switch, se me queme el relay, o a través de eso se me introduzca el sulfato a las líneas del sistema de los halógenos y haya una obstrucción en el sistema, que a veces me encienden, a veces no, a veces sí, que a veces me alumbra fuerte, a veces bajo, a veces están muy fuertes y de repente se me baja, a veces prenden, a veces no, y se forma eso. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar primeramente por la fuente de alimentación, que es la batería. Si yo tengo una batería deficiente que no tiene 12 voltios, sino que esa batería tiene 10 voltios, ¿qué va a suceder? Que si yo pongo los halógenos con el carro apagado, esto se me va a caer a 5 voltios y el carro no me arranca. Si esta batería tiene 10 voltios y yo quiero darle arranque, me va a comenzar el carro, y eso me va a provocar que se me queme el arrancador, que los cables se me recalienten, que la corriente se va a tierra, porque el arrancador demanda el amperaje que tiene la batería, lo demanda él para girar. Pero como no tiene el amperaje adecuado, porque el amperaje y el voltaje son hermanos gemelos, van de la mano los dos. Si hay amperaje, tiene que haber voltaje, y si hay voltaje, tiene que haber amperaje. Entonces, si esta batería no está mandando el amperaje adecuado para el arrancador va a estar forzado y se va a quemar, y los cables comienzan a recalentarse y el sistema comienza a fallar, más si es un carro electrónico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo primero que hay que hacer es probar el voltaje de la batería, que la batería esté en buenas condiciones. Luego, luego hay que revisar los cables, tanto el negativo como el positivo, que no tengan una resistencia, que no estén impidiendo el paso del voltaje, del amperaje sobre el cable, tanto positivo como negativo. Luego, una vez que ya le hicimos la inspección a la batería, que le hicimos la inspección a los cables, si en dado caso la batería está mal o los cables están malos, yo no puedo, yo como técnico profesional en la parte eléctrica automotriz, yo a un cliente le digo, yo no le puedo hacer ese sistema estando mal la batería o los cables. ¿Por qué? Porque si ese cliente se va, después me van a ir a reclamar a mí diciéndome, mira, el trabajo que usted me hizo, a cada rato me queman los halógenos, se me queman, quedó mal conectado, mal hecho el trabajo. Y tal vez el trabajo está bien hecho, pero ¿qué pasa?
No es el trabajo que yo hice, sino que el sistema a través de la batería, la fuente de alimentación y los cables están dándome una consecuencia de que el sistema comience a estar con defecto, con fallas. Aquí era que a cada rato se me quema el fusible, a cada rato tengo que estar cambiando el relay, a cada rato el interruptor se me quema, los halógenos a veces me prenden, a veces no, a veces si me prenden con una densidad de luz muy baja, si ellos alumbran bastante, yo los pruebo en la batería y me alumbra bastante, pero si los conecto donde a la conexión que usted me hizo, me alumbran bajo, no me alumbran como que los conecto en la batería, porque hay una obstrucción en el sistema, hay una resistencia que está oponiendo el paso del voltaje. Entonces, yo como técnico profesional, yo no instalo unos halógenos si tengo esos problemas tanto en la batería como en el cable, tanto negativo como positivo. Y tengo que como técnico primero hacer una instalación, sea una alarma, sea un radio, una planta, una bazuca, halógenos, pito, cualquier accesorio al carro. Yo primero tengo que cerciorarme que la batería esté bien y luego el sistema, el cableado. Que no tenga una obstrucción en el sistema porque si no me va a dar falla. Luego, ¿cómo yo hago un sistema? Bueno, si el cliente a mí me dice, mira, yo ocupo que me instale estos halógenos, porque los clientes son buenos a comprar halógeno y cable y el interruptor. A veces ni el interruptor, solo los cables, compran los cables y los halógenos. Ah, quiero que me los instale con la luz larga, la alta. Y si usted, no, pero es que aquí hace falta un relay, hace falta fusible, tengo que ponerle un interruptor. O si no lo quiere con el interruptor, lo puedo dar con una luz larga, la luz alta, pero necesito un fusible y necesito un relay. No, no, nada más conecte las dos líneas y la conecta la línea de la luz larga. Cuando prendan ahí, la luz alta, ahí que me prenda los halógenos. Entonces, yo como un técnico profesional, lo primero que le tiene que decir al cliente, no, yo no puedo instalarle eso así, porque lo que le voy a causar es que el sistema se le dañe más bien. Después usted me va a venir a mí a reclamar que aparte que no le funcionan los halógenos, no me funciona la luz alta, la luz larga. Y se quemó el mando de las luces, porque le estoy poniendo una sobrecarga al sistema. Ya los ingenieros diseñan el sistema de luces dependiendo del carro, ¿verdad? Hyundai, Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Audi, BM, el carro de la marca que sea. Ellos diseñan el sistema con una capacidad. Ellos le ponen una tolerancia de más 5 menos 5. Entonces, cada sistema los ingenieros lo hacen con una tolerancia de más menos 5. Eso es lo que hacen los ingenieros. Hacer un sistema, el sistema que sea, ellos lo hacen con una tolerancia de más menos 5%. Eso es lo que hacen los ingenieros. Una tolerancia de más menos 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que si el sistema que voy a montar de todo halógeno me consumen 15 amperios, entonces ellos ponen un fusible de 20. Tienen una tolerancia de 5% más. Y que si el sistema puede trabajar con menos de 15 amperios, también pueden trabajar con 10 amperios. Tienen una tolerancia de más menos 5%. Puede ser más 5% de lo que lo hicieron y menos 5% de lo que lo hicieron. Puede trabajar el sistema. Entonces, eso tiene que ser un buen técnico, ¿no? Yo no le instalo eso porque se le va a quemar los platinos, el control de las luces, se le puede quemar el cableado y le va a dar fuego el carro. Un mal técnico lo instala y no le importa, es lo que le interesa es cobrar su trabajo. Y las cosas no son así. No tienen que advertirle al cliente las consecuencias que pueden suceder. Que si lo quiere hacer bien, es como él le promueve el trabajo. Bueno, tiene que tener un relay, un fusible. Si lo quiere con una luz alta, larga, está bien, yo se lo puedo instalar, pero ocupa el relay fusible. Si no, lo podemos poner con un interruptor por aparte que usted lo encienda cuando usted quiera.
con el interruptor. ¿Está bien? Pero no hacer las cosas así, que le agarre fuego, que me pague y se llama. Ya listo, que se vaya. Después te reclama y después te promueven como un mal técnico, que no sabes hacer las cosas bien y que lo que hace es cochinadas. Entonces, ¿cómo instalamos nosotros unos halógenos correctamente? Bueno, utilizando un fusible, un relay, un interruptor y los halógenos con el cableado. ¿Y cómo hacemos el sistema? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. De la batería el positivo alimento una patita del fusible. De la otra patita del fusible alimento la línea 85 y alimento la línea número... No, estamos mal. No, estamos bien ahí. Y alimentamos la línea número 30. Ok. Entonces tenemos un interruptor que está conectado a negativo, a tierra, un switch. Una de las patitas lo tiramos al chasis, a un tornillo, a un negativo, una línea negativa a tierra. La otra la agarramos y la mandamos al 86. Ok. Y del 87 va a salir un positivo que va a ir conectado a una patita del halógeno y de la otra. Y entonces cuando sucede esto, los halógenos van a prender. Ok, prenden. ¿Cómo prenden? Bueno, tenemos un fusible que está alimentado al positivo de la batería y que me está alimentando una de las bobinas del relay, que es el 85. Y de la otra patita que va a la número 30 tengo alimentado con positivo. Entonces el interruptor del switch está con una línea a tierra. De la otra patita del switch va a la línea número, a la terminal número 86. Ok. Entonces, entre el 85 y el 86 yo tengo una bobina. Una bobina. Entonces, cuando a esta bobina le llega positivo de su extremo y un negativo a su otro extremo, ella se va a energizar. A la hora que se energiza por la corriente que tiene, ¿qué sucede? Se forma un campo magnético. Y ese campo magnético es como que yo tuviera un imán. ¿Qué sucede cuando yo tengo un imán? Bueno, cuando yo tengo un imán, y tengo cerca algo metálico, un clavo, una tachuela, una moneda, X metal, el imán lo va a atraer, a jalar, a guiñar, a traerlo hacia donde él. Entonces, existe en esta patita una lámina que está aquí. Y existe otra patita aquí. Vamos a hacerlo mejor aquí para que me entiendan. La bobina tiene un campo magnético. Entonces, la bobina
está agarrada. La bobina está agarrada. Tiene un núcleo, perdón. Un núcleo internamente donde ella va pasando. Un núcleo de hierro. Y tiene un enrollado, que el enrollado es un hilo de cobre que va alrededor de ese metal. Es como que tengamos un desatornillador o un clavo y le comenzamos a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Ok. ¿Qué va a suceder? Aquí vamos a tener un contacto. Y aquí otro contacto. Este contacto es el contacto 30 y este otro contacto es el contacto 87. ¿Qué va a pasar? Cuando esta bobina se energiza porque tiene un positivo y tiene un negativo, se va a energizar. Cuando se energiza, atrás de esta bobina y este núcleo de hierro se forma un imán, algo que se llama electromagnetismo. Ese electromagnetismo es un imán fingido que no existe, pero es un imán. Un magnetismo que se va a estar ahí, ese imán fingido, mientras tenga un positivo y un negativo la bobina. Si se desaparece el negativo, ese imán desaparece. Si ya no le llega el positivo y solo le llega el negativo, ese imán va a desaparecer. Tiene que estar el positivo y el negativo para que esté imantado. Ok. Cuando le llega el positivo y el negativo a esa bobina, se forma ese imán. Este terminal, que es el 30, que tiene este contacto, se va a llenar a través de este imán, le va a inducir el imantado a este terminal. Y como los dos son hierro, como este señor va a tener el imán, entonces lo que va a hacer es jalar este otro terminal, lo va a jalar a son de él. ¿Y qué va a hacer? Lo va a unir. A la hora que se una, ¿qué va a pasar? Este voltaje que es positivo va a pasar por aquí y va a salir al 87. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que aquí el 30 tiene un positivo y ahora que se energiza esto, ¿qué pasa por el 87? Un positivo a los halógenos. Y como los halógenos están, una de sus líneas está a tierra, entonces ellos solo están esperando el positivo para prender. Ok, listo. Y así es como trabaja un relay. Pero ¿por qué le sale al 87 le sale un positivo y no le sale un negativo? Eso depende de lo que le vayamos a meter al 30. Si al 30 yo le meto positivo, a la hora que se energice la bobina al 85 y el 86, me va a salir positivo el 87. Pero si yo le meto al 30 un negativo, un tierra, entonces a la hora que se energice la bobina, al 87 me va a salir un negativo. Dependiendo de lo que yo le meta, si hace un positivo o un negativo al 30, eso me va a sacar en el 87. Bueno, tenemos una batería 12 voltios, me alimenta un fusible de 10 amperios, me alimenta una parte de la bobina que es el 85 y el 30. Y tenemos un switch, un interruptor que va a tierra y cada vez que lo accionamos, crack, me va a sacar por el 86 un tierra. Y como tenemos un positivo en el 85, se energiza la bobina, se forma el campo electromagnético y entonces el positivo que está en el 30 se energiza el platino entre el 30 y el 87 y me va a sacar un positivo que me va a ir a los halógenos. Y como los halógenos ya están en su otra línea
a negativo a tierra, entonces me va a prender los halógenos. Así es como se instala correctamente unos halógenos. Fusible, relay, interruptor y cableado. Bueno, ya sabemos que tiene una tolerancia de más o menos 5%. El sistema. ¿Cómo sé yo que esos halógenos tengo que ponerle un fusible de 10 amperios? ¿Por qué no le pongo uno de 15, uno de 20, uno de 30, 25 amperios, 5 amperios? Ah, bueno, porque si eso va dependiendo de los halógenos que se le está montando. Dependiendo de los halógenos vienen marcados por watts. Por watts. Ellos les pueden decir estos halógenos son de 100 watts. 100 watts. Entonces, yo con solo ver que estos halógenos son de 100 watts, yo voy a ocupar una fórmula, la ley de Ohm, que me va a decir a través de esa fórmula de cuánto va a ser el fusible que le voy a poner al sistema. Eso va a depender del wattaje de los halógenos. Oye, así el amperaje, si él me dice que son 10 amperios, yo le pongo el fusible que lo que ellos consumen son 10 amperios, yo le pongo un fusible de 15, porque tiene que tener una tolerancia de más o menos 5%. Hago mi fórmula, si no sale el amperaje, hago mi fórmula con estos 100 watts, una comparación, si son de 100 watts, hago la fórmula y ya me va a decir de cuánto va a ser el fusible que le voy a poner a él. Y es así como se instalan unos relay. Fusible, relay, cableado, interruptor y halógenos. Es así. No se instala en ningún sistema directo sin relay. Si usted vaya a poner los halógenos directos de las luces, se van a quemar. Los cables se queman y va a quemar la palanca del cambio de luces. Entonces todo tiene que ir con relay fusible. Y hacer la fórmula como tiene que ser. Depende de lo que consuma los halógenos. Es el relay que voy a ocupar, es el fusible que voy a ocupar. Depende de los pitos que voy a poner, así va a ser el relay que voy a ocupar, el fusible que voy a ocupar. En la próxima vamos a ver eh, electromagnetismo, vamos a hablar del alternador, en el en vivo del alternador, y vamos a ver cómo funciona el electromagnetismo, que es lo que yo le estaba explicando aquí, que la bobina llena un positivo y un negativo y cómo se energiza y cómo jala el